ejercicio con el fin de compartirlo a ambas secciones. Y el ejercicio es muy parecido, puede ser como un extracto, ¿cierto? De la primera parte, perdón, de la segunda parte de la prueba, la cual les voy a compartir. Voy a compartir ahora. Bueno, dice así. La presentación, ahí está. Bueno, el ejercicio tiene que ver con perfiles transversales, como les adelanté. Tiene que ver con modificar topográficamente un terreno para desarrollar un proyecto vial. Para ello se disponen de dos perfiles transversales que representan la morfología de cada relieve. Según los estudios de suelo, la naturaleza corresponde a suelos pizarrosos, ¿ya? Entonces se pide determinar el volumen de tierra a transportar, tanto en desmonte como en terraplén, por medio de la técnica de perfiles transversales. Y al considerar la naturaleza del terreno, se pide que incluyan el aumento por concepto de esponjamiento y de esta forma determinen el volumen total considerando este concepto, ¿cierto? Tanto en desmonte como en terraplén. La distancia entre el perfil 1 y el perfil 2 son de 30 metros. ¿Ya? A continuación se comparte la tabla que está en la norma chilena, ¿cierto? 353. Y posterior a ello, los perfiles transversales, ¿ya? Aquí se presentan los dos perfiles, perfil 1, que está con esa estructura, ¿cierto? Irregular, y el perfil 2 que tiene ya lo que es parecido a un trapecio, ¿ya? Y posterior a ello se amplían cada una de esas vistas para poder calcular los datos referentes a las áreas que nos interesan, ¿ya? Aquí se muestra el perfil 1 y acá se muestra el perfil 2, ¿ya? Si se fijan, en este perfil no hay puntos transversales, pero sí en el perfil 1 hay dos puntos que son llamados puntos transversales, que tienen que ver con los puntos que están a 3 metros y a 11 metros. ¿Qué nos dicen estos puntos? Que los tramos se van dividiendo, o sea que este perfil completo se divide en 3 tramos. ¿Cuáles son esos 3 tramos? De 0 a 3 metros tenemos el perfil, o el tramo, perdón, mejor dicho, el tramo A de 0 a 3 metros, de 3 hasta 11 metros tenemos el tramo B, y el tramo C va desde los 11 a los 14 metros, tramo C. ¿Para qué nos sirven a nosotros estos tramos? Nos sirven para poder relacionar, ¿cierto?, las áreas que están en desmonte con las áreas que están en terraplén, ¿ya? Entonces, si aplicamos estos conceptos, podemos decir que este sector está en desmonte, este sector está en terraplén y este sector también está en desmonte, ¿ya? Y el perfil 2 está completamente en terraplén, ¿ya? Sobre lo que uno necesita dejar a nivel, ¿ya? Bien, considerando eso, les voy a compartir mejor mi pantalla para que puedan ver los cálculos. Ya, lo vamos a hacer así. Vamos a calcular de forma gráfica el área que está asociada a estos tramos, ¿ya? La primera área correspondería al sector que está en desmonte, ¿ya? Que la vamos a llamar el área sub 1
relativa al tramo A, que está en desmonte. ¿Ya? Quiero que entiendan la nomenclatura que vamos a usar para que después en un archivo en Word vean ustedes los cálculos. ¿Ya? Bien. Esta área que está encerrada en este triángulo, ¿cierto? Que tiene una base roja, sería el área 1, relativa al tramo B, y este perfil que está en terraplén. ¿Ya? Y el área de acá sería también el área 1, relativa al tramo C, que está en desmonte. ¿Ya? Esa va a ser la forma en que nosotros vamos a llamar a cada una de las áreas que están involucradas. ¿Ya? Eso con respecto al perfil 1. Fíjense bien que estos tramos están también vigentes para el perfil 2. ¿Ya? Entonces, de 0 a 3 tenemos el tramo A, o sea, hasta acá. Tenemos el tramo A. De 3 a 11 tenemos el tramo B. ¿Ya? Y necesitamos determinar las áreas que están involucradas a estos tramos. Y como nomenclatura vamos a llamar a esta área 2, relativa al tramo A, que está en terraplén. Esta de aquí se va a llamar área 2, pero relativa al tramo B, que también está en terraplén. Y finalmente el área 3, perdón, el área 2, que está relacionada al tramo C, que está en terraplén. ¿Ya? Bien. Entendiendo eso, la forma o la nomenclatura que tienen, vamos a desarrollar un archivo en Word para que ustedes puedan ver cómo se va desarrollando el cálculo de esto. Les puedo adelantar en esta presentación, ¿cierto?, cómo se calculan cada una de las áreas que están involucradas para el cálculo del volumen relativo a los perfiles transversales. ¿Ya? Bien, tengan en mente entonces que está dividido en 3 tramos, y estos 3 tramos evidentemente tienen algunas áreas que están involucradas. ¿Ya? Esa es la forma en que las vamos a llamar. Si quieren lo anotan, lo apuntan, o bueno, por último, lo repiten en el video que les voy a dejar disponible. ¿Ya? Bien. Vamos a borrar las entradas. Ya. En la primera parte tenemos que la base es de 3 unidades. Esta sería la base de este triángulo relativa al área A sub 1 AD. ¿Ya? Y la altura viene siendo esta altura de acá, serían también 3 unidades. ¿Ya? El área de esto sería 3 por 3 dividido por 2, que sería base por altura, dividido por 2. ¿Ya? En este caso nos va a dar 4,5. ¿Ya? Y así se van calculando cada uno de estos triángulos. En este caso, ¿ya? Donde acá, en la segunda parte, vamos a tener un tramo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. Sería 8 de base. Altura tenemos 1, 2, 3, 4, 5 unidades. O sea, aquí está la altura de este triángulo. Sería 8 por 5, 40, dividido por 2, resulta 20 unidades. Y finalmente acá, en el triángulo más pequeño, tenemos una base de 3, una altura de 2, 3 por 2, 6, dividido por 2, serían 3.
¿Ya? Ya. Para que no se confundan y sea un poco más legible, ¿cierto? Esta imagen, les voy a compartir un Word donde se resume toda esta fórmula. Ya. Eso sería respecto a las áreas relacionadas al perfil 1. Ahora, relativas al perfil 2, tenemos que va de 0 a 3 metros, significa que tenemos 3 de base, 3 de altura, 3 por 3 son 9, dividido por 2, serían 4,5 en este sector. Vamos al otro triángulo, al del otro extremo, que va acá desde 11, ¿cierto? Sería 3 de base, 2 de altura, 3 por 2, 6, dividido por 2, serían 3 metros cuadrados. Y fíjense bien en el centro lo que vamos a hacer, ¿ya? Vamos a dividir todo este sector en triángulos y cuadrados, ¿ya? De la forma más conveniente posible para hacer la menor cantidad de cálculos, ¿cierto? Sí. Ya, entonces céntrense en la parte que vamos a llevar a cabo, que tiene que ver con esta, desde 3 hasta 11 metros, ¿ya? La parte central. Tendríamos este rectángulo que está medio irregular acá, sería 1 de ancho y de alto 3 unidades, o sea, 3 de área, ¿ya? 3 metros cuadrados. Aquí tenemos, en este triángulo pequeño de acá arriba, 1 de base, 1 de altura, dividido por 2, estos son 0,5. ¿Ya? Acá tenemos 2 de ancho, 4 de largo, significa que acá hay 8 metros cuadrados. En el triángulo que está contiguo, ¿cierto? Al lado, sería 3 de base, 2 de altura, partido por 2, 3 metros cuadrados. Y este rectángulo gigante que está acá abajo serían 2, 4, 6, 7 por 2 unidades de ancho, o sea, 14 unidades. ¿Ya? Así se calcula, en este caso, todas las áreas que están relacionadas. ¿Ya? Bien. Les voy a compartir entonces un Excel, perdón, un archivo en Word, que lo estoy desarrollando acá, en el que se resumen, ¿cierto?, cada uno de los cálculos que nosotros hicimos. Entonces, tenemos, en primera instancia, el área relativa al perfil 1, correspondiente al tramo A, que estaba en desmonte, y era 3 por 3 partido por 2, o sea, 4,5 metros cuadrados. Después, en el mismo perfil, el área 1, relativa al tramo B, que estaba en terraplén, tenemos que era 8 por 5 partido por 2, 20 metros cuadrados. Después el área C, relativa al tramo C, que lo denotamos por el área A sub 1CD, que está en desmonte, sería 3 por 3 partido por 2, o sea, 4,5 metros cuadrados también. ¿Ya? Esas son las tres áreas que son correspondientes a las tres partes o los tres tramos del perfil 1. En el perfil 2 tendríamos un caso similar en el cual tendríamos nosotros solo terreno en terraplén, ¿ya? Entonces, el área del perfil 2 relativo al tramo A sería 3 por 3 partido por 2, o sea, 4,5 metros cuadrados,
continuando, ¿cierto? Con el área que está a un costado de esta, tenemos que el área 2, relativa al tramo B, que está en terraplén, es el triángulo pequeño que estaba en la parte superior, ¿cierto? 1 por 1 partido por 2. O sea, esto nos va a dar 0,5 metros cuadrados. Después tenemos otro rectángulo que está abajo, este triángulo chiquitito, que era 1 por 3. Teníamos un rectángulo de 7 por 2, otro rectángulo de 2 por 4 y el último triángulo de una base de 3, una altura de 2, que es dividido por 2, resulta en este caso 3 metros cuadrados. ¿Ya? Al hacer la multiplicación de todos estos factores y la suma de cada uno de ellos, resulta que el área 2 relativa al tramo B en terraplén es 28,5 metros cuadrados. Y finalmente, el área 2 relativa al tramo C, que está en terraplén, es 3 metros cuadrados porque tenía una base de 2, perdón, una base de 3, una altura de 2, dividido por 2, 3 metros cuadrados. Bien, ¿qué nos queda ahora? Nos queda entonces relacionar los volúmenes y hacer el cálculo respecto a los volúmenes en cada uno de los tramos, en el tramo A, en el tramo B y en el tramo C. En el tramo A van a resultar dos volúmenes, uno por conceptos de desmonte, porque hay una parte del terreno que está en desmonte, y también hay otra parte del terreno que está en terraplén. ¿Ya? Entonces aplicamos la fórmula que relaciona el área que está en desmonte con el área que está en terraplén, que sería un medio de, en nuestro caso, el área 1AD al cuadrado, todo esto dividido por la sumatoria del área 1AD relativa al perfil 1, al tramo A, que está en desmonte, más el área 2, el área 2, el área 2AT, que es relativa al área del segundo perfil del mismo tramo A, pero que en este caso está en terraplén. ¿Ya? Y todo eso estaba multiplicado por D, que correspondía a la distancia que hay entre un perfil y otro. Bueno, haciendo las operaciones correspondientes, da o resulta que esto es 33,75 metros cuadrados. ¿Ya? Después, tenemos entonces que el área relativa al tramo A, que estaba en terraplén, es un medio, ¿cierto?, de el área 2, relativa al tramo A que está en terraplén al cuadrado, más la sumatoria del área 1 con el área 2, ahí sí, y toda esta fracción está multiplicada por la distancia que los separa, cada uno de esos perfiles. Como ambas áreas son 4,5, resulta el mismo resultado, que en este caso es de 33,75 metros cúbicos. ¿Ya? Y ya estamos determinando el volumen. Bien, si nos vamos al tramo C, perdón, al tramo B, tenemos una situación similar, donde se presenta, ¿cierto?, el cálculo como la sumatoria de las mismas, de las áreas, ¿cierto?, 1 y 2, pero están en la misma condición, o sea, las dos están en terraplén. ¿Ya? Bien. Como las dos están en terraplén,
solo se suman y se multiplican por la distancia y se dividen, en este caso, por 2. Y si hacen la operatoria, ustedes obtendrán que el área, en este caso, resultaba ser 727, perdón, el volumen, 727,5 metros cúbicos. ¿Ya? Y si nosotros hacemos ahora el tramo C, tanto en desmonte como en terraplén, podríamos considerar en desmonte sería 1/2 por el área 1, que estaba en desmonte, al cuadrado, partido por el área 1 que estaba en desmonte, pero relativa al tramo C. ¿Ya? En este caso habría que cambiar el A por el C, de la misma forma que en el denominador de esta fracción. ¿Ya? Y al hacer toda esa operatoria, nosotros obtenemos lo siguiente: 1/2, ¿cierto?, por esta fracción, que esta fracción resulta, en nuestro caso, el área 1CD, que era de 4,5 metros cuadrados, perdón. El área 1CD aquí nos resulta 4,5, que según lo que tengo acá, se pegó. Déjenme revisar entonces. Está bien. Sería entonces igual a... Déjenme revisar acá. Bueno, esto sería 4,5 al cuadrado dividido por 4,5 más el área 2CT, que es en nuestro caso 3. Y eso multiplicado por la distancia que los separa, que era 30 metros. ¿Ya? Bien. Entonces, 4,5 al cuadrado por 30 dividido por 4,5 por 3 resulta en este caso 45 metros cúbicos. Vamos a copiar el de acá. ¿Ya? Bien, eso es con respecto al área que está en desmonte. Estoy tratando de hacer en Word para que sea más legible y más claro, ya que se pierden un poco, al parecer, al hacer toda la operación en el PowerPoint como tal. ¿Ya? Bueno. Y en el volumen relativo al tramo C, que está en terraplén, sería 1/2 del área 2, perdón, esto debería ser en terraplén, ahí sí, el área 2 del tramo C, que está en terraplén al cuadrado, más el área 1, que está del tramo C, que está en desmonte, más el área 2 del tramo C, que está en terraplén. Bien. Excelente.
Entonces, al considerar todo esto, nosotros podemos aquí ir reemplazando que en este caso el área 2 es relativa a 3, ¿cierto? Metros cuadrados. El área 1, los mismos 4,5. Y el área 2, relativa al tramo C, que está en terraplén, solo de 3 metros cuadrados. Y todo esto está multiplicado por 30, que equivale a la distancia que separa cada uno de esos perfiles. ¿Ya? Entonces, tendríamos 3 al cuadrado por 30 dividido por estos 4,5 más 3. Entonces, 4,5 más 3 igual, partido por 2, me resulta 18. ¿Ya? Si hay un error en los cálculos, les agradecería que ustedes pudieran ir corroborando esta información, ¿ya? Porque según lo que yo tengo escrito y he ido calculando también, al parecer hay un error. Bien, acá es 40,5. Ya. Creo que esos son todos los valores correspondientes a las áreas que están involucradas y a los volúmenes que hemos ido calculando. ¿Ya? Bien. Bueno, ahora lo único que nos falta hacer es determinar un área respecto a cada uno de los tramos, tanto los que están en desmonte, perdón, el volumen, tanto los que están en desmonte como los que están en terraplén. Entonces, el volumen igual, el volumen en desmonte sería igual a el volumen en desmonte sería igual a todos los volúmenes que están en desmonte, o sea, el volumen del tramo A que está en desmonte más el volumen del tramo C. ¿Ya? Y esto resulta la sumatoria de cada uno de esos volúmenes, o sea, estos 33,75 más estos 40,5. ¿Ya? Y al sumarlos, 40,5 más estos 33,75 resultan ser 74,25 metros cúbicos. ¿Ya? Ese sería el volumen, todo el volumen que está en desmonte. Y todo el volumen que está en terraplén correspondería ahora a la sumatoria de el volumen que está en terraplén del tramo A más el volumen que está en terraplén del tramo B más el volumen que está en terraplén del tramo C. ¿Ya? Entonces, al sumar el volumen A, que son estos 33,75 metros cúbicos, más lo relativo al tramo B, que son los 727,5, y lo relativo al tramo C, este es 18 metros cúbicos que pudimos determinar, serían 33,75 más 727,5 más 18. 779,25
metros cúbicos. Vamos a ver que eso se vea un poco más claro acá. Ahí. Ya. Entonces, en cada uno de estos valores, ahora estamos en condiciones de determinar el esponjamiento. ¿Ya? Lo cual, de acuerdo a las características del terreno, era aumentar un 30% el volumen de cada uno de estos totales, tanto el que estaba en desmonte como el que estaba en terraplén. Entonces, vamos a poner aquí considerando el esponjamiento, liberando se tiene que considerando el volumen, considerando el aumento por el concepto de esponjamiento, se tiene que el volumen total de acuerdo al desmonte serían estos 74,25 aumentado un 30%, que en nuestro caso resultarían 36,25 metros cúbicos. Para mantener el formato, ¿cierto? 96,525 metros cúbicos. El volumen total relativo a terraplén sería igual a estos 779,25 aumentado a este 30% que estamos nosotros considerando, resultando 1013,025 metros cúbicos. Vamos a ver acá. Ahí. Bien. Bueno, eso sería con respecto a los perfiles transversales y el desarrollo, ¿cierto? En este caso, paso a paso, relativo al ejercicio que planteamos. Ya, quizás así se vea un poco más legible y tengan la estructura de cómo se desarrolla para hacerlo en un futuro no muy lejano. Bien. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda que quedó, si hay algún error en los cálculos. Creo que no. Estuvimos revisándolo. Bien. Mi idea es dejarles este ejercicio para que puedan ustedes hacerlo en caso de que se considere cierto algo así ya en una prueba recuperativa futura. Bien. Quería que aprovecháramos entonces, como no pudimos pasar materia adicional, les dejo ese ejercicio para que puedan ustedes hacer